Hola, 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 hola. ¿Qué tal están? ¿Qué tal su mañana? ¿Qué tal pues la vida en general y todo eso? Em, Aquí estamos, primer directo del canal. Como siempre bueno, díganme qué tal se ve todo, qué tal se escucha todo, si se ve... Obviamente la calidad va a ser menor porque pues estoy grabando o estoy emitiendo. Entonces, pues todo es diferente a que si estuviera simplemente grabando. Entonces, pues espero que todo se esté viendo bien. Eso es mi objetivo. Eso es lo que espero. Pero bueno, sí, esto es el directo de hoy. Vamos a estar haciendo el wrap-up del mes de enero. Es decir, les voy a estar compartiendo las lecturas que leí durante el mes de enero, diciéndoles qué me pareció, que pues, todas mis opiniones en general. Y pues sí, eso. Para comenzar, pues, ¿por qué no empezar diciendo, pues, por qué en directo? ¿Verdad? ¿Por qué en directo? ¿Por qué no en un video, como lo he hecho todo el tiempo, como lo hace todo el mundo? Pues la respuesta es bastante simple y es que, pues, simplemente me pareció que valía la pena hacerlo en un formato diferente porque pues ahorita este mes terminé leyendo mucho, o sea, terminé leyendo muchísimos libros, entonces hacer un video pues iba a ser un video largo de por sí o lo tendría que haber cortado en dos partes para que fuera más digerible y pues obviamente así no puedo como profundizar mucho en los temas, entonces pues básicamente decidí hacerlo en directo para pues tener esa maniobrabilidad para poder hablar en profundidad de los libros, decir todo lo que quiero decir de cada uno de los libros que quiero hablar y pues no tenerlo como restricción de tiempo. Si es cierto que voy a tomar todo este directo y lo voy a eh, editar para subirlo después como un video a YouTube, es decir, van a tener el directo, el formato como amplio para pues las personas que tal vez prefieran algún modo el estilo podcast hasta cierto punto se podría ver así. Y pues está el formato breve, el formato corto, que es pues el estándar de YouTube, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso significa que voy a hacer ciertas cosas para que funcionen en la edición, para que funcionen a modo video de YouTube. Entonces, pues, ajá. Entonces, lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser, pues, el wrap-up del mes de enero. Voy a estar hablando de mis lecturas, lo que me pareció y todo esto. Si ven que todo se ve diferente, es porque lo estamos haciendo en directo, así que los invito a suscribirse al canal para pues estar pendiente de cuando haga otro de este estilo. Si no, pues si quieren también ver como el formato amplio donde voy a más profundidad donde voy con más profundidad por cada uno de los libros, pues pueden ir al link en la descripción donde va a estar el directo. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Y ya, así hacemos como la intro de YouTube y parece que es un video cuando realmente pues ahí está. Sí, leí muchísimos libros, leí creo que en total se puede contar como unos 11 libros, por lo que pues sí, vamos a ir como uno a uno para ver qué tal y pues sí. Pero bueno, yo digo que podemos empezar de una vez. El primer libro que leí durante el mes de enero va a ser Snow Crash de Neil Stephenson, que pues es una novela cyberpunk. Más o menos se podría decir que tecnodistopía, pero realmente pues digamos que tiene unos peros para entrar a la categoría de distopía. También pueden ver, o bueno, no voy a hablar de este libro muy a profundidad porque el video de la semana pasada fue hablando sobre este libro, entonces pues no valdría la pena. Eh, pero pues sí, ¿de qué trata Snow Crash? Pues básicamente seguimos a Hero Protagonist, que es un hacker independiente y un repartidor de pizza por las calles de
un Estados Unidos muy extraño, muy diferente, porque no tenemos como un estado como tal, sino tenemos a este lugar como ultra corporatizado, si lo podemos decir de una forma, en el que pues las franquicias como pues eso, sí, las franquicias más importantes se volvieron como un estado como tal, es decir, como si McDonald's fuera un país y con todas las de la ley, o sea, hay que pasar por migración, hay que sacar una visa y todo ese tipo de cosas para entrar al McDonald's. Eso va en paralelo con el metaverso, que esta es la novela como que inspiró el metaverso, o se podría decir que predijo el metaverso de Meta, pues obviamente. Entonces tenemos como giro ahí saltando entre los dos mundos, entre el real y el metaverso para pues eso. Todo gira en torno al Snow Crash, que es una droga barra virus informático que pues termina controlando a las personas, así como mentalmente a las personas. Es muy interesante. En general la novela me gustó muchísimo. Tiene sus problemas, o sea, no es nada verosímil, eso sí hay que verlo como muy claro. La novela no es verosímil, tiene muchos problemas. También tiene muchos problemas en cuanto a su como planteamiento o idea central dentro del Snow Crash, que todo eso lo abordé en el video que dije. Pero pues si no le ponemos atención a eso, es una novela súper entretenida. Es una parodia gigantesca, o sea, es una parodia al libre mercado para burlarse y decir, ajá, ok, sí, ustedes dicen que esto funciona, pero esto es una tontera. Si no lo quieren ver de esa forma, pues es parodia básicamente todo, porque parodia la religión, parodia a los Estados Unidos, parodia un montón de cosas. Entonces sí, es muy graciosa. O sea, yo genuinamente o sea, leyéndola se me salía la risa porque está muy bien conseguido. Es una historia muy graciosa. Entonces pues sí, obviamente tiene todo este espíritu retro porque la novela es del 92 y pues ajá, es como el punto de la contracultura, es decir, los hackers están en toda su popularidad y ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante. ¿Qué más? Pues también se podría decir, bueno, eso es básicamente. No esperen una historia súper completa y súper coherente, pero si juegan bajo las reglas del libro, pues lo van a... O sea, es maravilloso. Y ese es el primero, ese es Snow Crash. Luego la siguiente novela que leí, o el siguiente libro que leí es, no sé dónde se va a ver esto, pero es aquí, Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre, de Rodrigo Rey Rosa. Es una novela algo compleja, algo interesante, que básicamente aborda el tema, o pues la novela inicia con una carta que hace el protagonista al Santo Padre, al Papa, en el que le habla sobre la problemática de la expropiación de tierras por parte de la iglesia a las poblaciones indígenas. En el caso específico de la novela, pues tenemos también, o bueno, es específicamente el caso de este lugar, Santa Cruz Canja, que muy específicamente nos habla de cómo pues la cofradía era dueña de estos 3 pedazos de tierra, y que pues el obispo o el sacerdote del lugar quería el territorio. Entonces pues se lo pide la cofradía. Para los que no sepan, la cofradía es un como grupo, una organización civil ligada a la iglesia, es decir, no es un ente religioso sino civil, pero tiene relación con la iglesia, en la que pues eso, se encargan de los aspectos más como civiles de la congregación de la iglesia, ¿verdad? O sea, planean como
procesiones, planean diferentes actividades relacionadas a la iglesia, pero que no son oficialmente de la iglesia. Entonces, pues básicamente la cofradía le dice, no, muchas gracias, preferimos quedarnos nosotros con las tierras para hacer lo que tenemos pensado hacer. Eso no le gusta al sacerdote o al obispo, ahorita no recuerdo cuál de los dos, pero expulsan de la iglesia a los cofrades. Ya no forman parte de la iglesia, ya no forman parte de la congregación, entonces como ya no forman parte, pues ya no pueden ser parte de la cofradía. Él instituye a un nuevo cofrade y ese cofrade pues le cede los territorios a la iglesia. Pues entonces todo esto sigue al protagonista, que se considera o se llama como un comparador de religiones, que pues eso habla con las personas de Santa Cruz Canjá, habla pues para ver cómo se está dando todo este problema, qué está pasando. También nos ahonda un poco en el aspecto legal de qué se podría hacer, qué métodos al final de cuentas se podrían utilizar para recuperar las tierras, es legal lo que está haciendo la iglesia o no, todo este tipo de cosas, que pues es una forma bastante interesante. Toca otros temas curiosos como la identidad religiosa de los pueblos originarios de Guatemala, probablemente de toda Latinoamérica, porque pues tenemos la cuestión muy interesante históricamente de que pues obviamente cuando llegaron los españoles a invadir, a conquistar, pues quisieron imponer su religión, o impusieron su religión, pero pues tenían un problema muy grande, ¿verdad? Y es cómo enseñar la doctrina cristiana o católica que dice de pues proteger al que no tiene nada, darle al que no tiene nada, ese tipo de cosas, como amar a tu prójimo como a ti mismo, cuando estás esclavizando a la población. Entonces, pues obviamente tuvieron complicaciones los españoles con todo eso, por lo que enseñaron fue una forma, una perspectiva como diferente, alterada, modificada de la religión, ¿verdad? O la religión católica en ese momento. Entonces, pues en la novela se toca un poco el tema de, ok, ¿qué implicaciones tiene eso en la actualidad? O ¿qué implicaciones tiene eso visto ya desde otra perspectiva? Es decir, si se modificó tanto la creencia religiosa, pues hasta cierto punto muchas de estas creencias pasaron a ser más como veneración a símbolos, ¿verdad? Como tener solo visto, pues, respetar la cruz, respetar a Cristo y este tipo de cosas, sin que realmente haya una doctrina detrás. Y eso también se ve reflejado en la novela, como hasta cierto punto o en ciertos momentos, cuando ya son expulsados de la iglesia católica, como buscan diferentes otras iglesias en donde rendir culto, pasan por la iglesia cristiana, pasan por la iglesia católica ortodoxa, y ellos dicen, es que al final de cuentas pues no importa, con que haya una cruz y se venere a Cristo, eso es suficiente, lo cual es muy interesante. Y el otro aspecto interesante que tocan es sobre la cuestión del sincretismo religioso, ¿verdad? Es decir, se usó la forma en que pues se introdujo la religión fue mucho adoptando características de las creencias que había en el territorio antes de que llegara el cristianismo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que esas creencias sobrevivieron en muchos aspectos, ¿verdad? Sobrevivieron de muchas formas, ya sea de manera más pura o más como adoptada o mezclada con el cristianismo. Entonces,
En la novela también tenemos momentos en los que se nos habla de nahuales, se nos habla de imágenes de la espiritualidad maya y todo ese tipo de cosas. Es, entonces es muy interesante cómo aborda todos esos temas y cómo nos da como pequeñas pinceladas de pues todo este tema, ¿verdad? No solo la complicación legal que implica todo esto, sino también todo el aspecto histórico de la religión y la espiritualidad. Que así como en resumen mi opinión de este libro, pues toca temas muy interesantes, toca pues estos temas, religiosidad, espiritualidad, sincretismo, también la problemática histórica de la expropiación de tierras. El problema es que pues sí, no puedo negar que no es tampoco una prosa muy interesante como tal, sino que sí, no es que sea aburrida, porque tampoco es eso, tampoco es que sea aburrida. Lo que sí tiene es que no es muy, digamos, no sé, no tiene nada malo, pero tampoco tiene nada bueno. Que también, no, sí tiene algo malo y es que tiene unos sus toques de homofobia, pues que no son buenos, pero en la prosa como tal no tiene como nada terrible, pero tampoco tiene algo como realmente que valga la pena. Entonces no sobresalió muchísimo como, como novela. El siguiente libro es uno más cortito. Este, por cierto, escritor guatemalteco. Este libro se publicó creo que en el 2019, es decir, no es muy viejo. A ver si encuentro por aquí. Fácil, 2019 exactamente. Por lo que sí, el siguiente libro del que les voy a hablar es más viejo, es también muchísimo más corto. Este tenía como 200 páginas. El que les voy a estar hablando es Mendel, el de los libros de Stefan Zweig, escritor polaco. No recuerdo ahorita su nacionalidad, creo que la apunté en algún lado. Pero buena pregunta, porque no recuerdo ahorita de dónde es que es Stefan Zweig. Pero pues obviamente Stefan Zweig, que es un escritor del siglo pasado, que últimamente ha tenido como un resurgimiento muy importante, es decir, ahora se está popularizando muchísimo más, que fue curioso, fue un poco extraño porque nunca lo había escuchado así como muy presente, que Stefan Zweig es de Austria y el libro está publicado en el 1929. Entonces, pues sí, Stefan Zweig, que no había estado sonando mucho, o al menos yo nunca lo había escuchado hasta el año pasado, que de repente estalló y todo el mundo empezó a hablar de él. Incluso ahorita, hace unos meses, pues publicó Alianza, que Alianza compró los derechos de publicar a Zweig y ahora pues está en el catálogo de Alianza, ¿verdad? Entonces pues decidí leer este, Mendel, el de los libros, que pues me llamó la atención, es cortito también, entonces pues qué mejor para pues meter los pies un poquito a un nuevo autor que un libro cortito y con bastante reconocimiento de la gente. Y no me decepcionó, este libro es una belleza maravillosa. Que narra, pues básicamente narra la historia de un protagonista que llega a un café refugiándose de la lluvia y le parece curioso porque entra a este café y lo ve moderno, lo ve nuevo, lo ve pues como eran los cafés de la época, pero tiene un algo que le parece familiar, algo que le recuerda a una época pasada. Y entonces se queda así como, ¿qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este café? ¿Por qué se me hace tan familiar? Y eventualmente recuerda que ese es un famosísimo café en el que estaba Mendel. ¿Y quién era Mendel? Pues era un judío que llegaba todas las mañanas a sentarse a ese café a leer catálogos de libros. Era un vendedor de libros que pues ahí pasaba todos sus días y pues sí
necesitabas un libro, pues podías llegar con él y decirle: Mendel, necesito un libro sobre tal y tal tema, o de tal y tal autor, o cualquier cosa por el estilo, y él de memoria te iba a decir: ok, tengo estos libros, o estos libros se pueden conseguir, estos libros existen, cuestan esto, esto y esto. Es decir, Mendel se memorizaba el título, el autor, la editorial y el precio de miles y miles y miles y miles de libros. Lo que eventualmente, recordándolo, llega a la pregunta: ¿qué pasó con Mendel? ¿Por qué no está aquí sentado en su café de toda la vida? ¿Dónde está? Por lo que, pues de eso se trata la novela, ¿verdad? De ir recordando a Mendel, de todo lo que significó y pues de dónde está, qué pasó con él. Cosa que, pues como digo, es una novela muy, muy, muy bonita, es súper cortita, tiene como 50 páginas, se lee en una hora, así que si no la han leído, léanla porque no van a perder su tiempo. Toca temas muy interesantes porque todo esto se va, o todo esto se narra o se contextualiza, mejor dicho, dentro de, o al mero inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces la narración tiene muchísima crítica a diferentes cosas, es decir, un libro de 50 páginas critica un montón de cosas. Critican pues la guerra, obviamente, el trato inhumano, lo ilógico que pueden ser los procedimientos o los protocolos de migración, eh, las, ¿cómo se llama? Generaciones jóvenes que no pueden memorizarse cientos de libros. ¿Cómo puede ser eso? Que tengan que apuntarlos. Y cómo se llama, cosas también como, eh, ¿qué palabra usaría yo? Pues básicamente una crítica a como este foco a el dinero y a las ganancias que pues al final de cuentas provocan que eh, Mendel ya no pueda seguir en su café donde vivió básicamente toda su vida, donde trabajó básicamente toda su vida y donde realmente no significaba como un problema mayor. Entonces pues sí, o sea, no puedo decir muchas más cosas sobre este libro, sino que es solo una belleza, es una maravilla. La prosa de Zweig en este libro es súper poética, es súper breve, entonces aunque hay ciertas partes que se podrían empezar a sentir como tediosas, como es un libro tan corto, pues es imposible que sea tedioso, por lo que pues sí, es una maravilla de libro. Dato curioso, eh, el protagonista conoce a Mendel porque le pregunta de un libro sobre Mercer. Dato curioso, boom, yo tengo un libro que habla sobre Mercer. Mercer, no me voy a poner a explicarlo, este libro por cierto estuvo dentro de mis peores lecturas del año pasado. Es un ensayo sobre la sugestión y el hipnotismo y cosas por el estilo. Entonces Mercer era una persona que hablaba sobre ese tipo de cosas. Por lo que, pues sí, no tiene nada que ver que haya sacado ese libro. Solo me pareció gracioso que haya llegado así como en la narración de, oh, qué difícil es conseguir libros sobre Mercer. Y pues, boom, aquí tengo uno. Eh, pero sí, eso es Mendel, el de los libros, es una belleza. También a mí me dejó soñando porque, o sea, no pido muchas cosas en la vida, no tengo muchos sueños, pero el único sueño que tengo es ser más o menos como Mendel, más como mi abuelo, que era básicamente esas personas que simplemente saben mucho y uno puede llegar y preguntarles sobre cualquier cosa y ellos van a levantarse y así yo leí un libro sobre eso, o espera, ahorita voy a mi biblioteca por un libro que habla sobre ese tema, y así. Obviamente Mendel es un vendedor de libros, se dice que no lee los libros que vende sino simplemente los catálogos, pero no sé, esa sensación me parece maravillosa, es algo que quiero en mi vida, como tener ese bagaje literario para que cualquier tema me lleguen así como, ah, ¿conoces de este tema? Y sí, leí un libro sobre eso hace muchos años y
No sé, es algo pues simplemente interesante y que me puso a pensar el libro, que pues como digo, léanlo porque es una maravilla de libro. Y hablando sobre maravillas de libros, tenemos un libro que probablemente vaya a ser de lo mejor que leí en el año. Es probablemente de lo mejor que he leído en mi existencia lectora, porque este libro es magnífico, maravilloso, increíble. Y les estoy hablando de Memorias del Año de la Cayetana de Jacinta Escudos, también en esta hermosísima edición de Catafixia, que es simplemente un gozo tenerla en la mano. Pero bueno, ¿de qué habla Memorias del Año de la Cayetana? Pues de lo que dice el título, así de simple. Habla de la Cayetana y su vida. Pero ¿quién es la Cayetana? Pues la Cayetana es una mujer que pues decide que ella ya terminó con la vida, ya, o sea, ya cumplió con lo que tenía que cumplir, ya hizo lo que tenía que hacer, no es muy vieja, es de hecho joven, pero dice que ya, y que quiere dedicar su vida a publicar un libro, escribir y publicar un libro. Entonces se, se muda a una casa en la playa y se encierra ella sola a escribir. ¿Qué tiene de diferente o interesante? Primero que nada es una escritura un tanto diferente, que es algo que también vamos a ver en otro libro de los que les voy a mencionar. Pero la Cayetana es lo que yo llamaría una escritora patológica. Es decir, no solo escribir por la gana de escribir o escribir porque sí, sino son estas personas que tienen que escribir si no se mueren. O sea, así de simple. Es escribir o morir hasta cierto punto. Entonces, así es la Cayetana. También es una persona profundamente deprimida, profundamente en un muy mal estado, en el que pues no solo tiene que escribir para sobrevivir, sino también está tan como perdida o desilusionada de la vida que trata de huir de la realidad lo más posible. Y eso lo hace con pues, la escritura, la lectura y cosas no tan sanas como las drogas, el alcohol, y pues con drogas me refiero marihuana y cocaína. La novela empieza cuando conoce a 4 amigos, bueno, técnicamente conoce a uno y luego a los otros 3, pero para simplificar conoce a 4 amigos que son el trompetista, Pablo Apóstol, Homero y el fariseo, que sí, esos nombres representan más o menos como su personalidad, digámoslo, o su rol en la novela. Y conociéndolos a ellos 4, pues surge esta relación un poco extraña entre los 4, en lo que los 4 como tienen esta relación con la Cayetana que es como de amor, pero de amor en sus múltiples fases, lo cual hace como una dinámica un poco extraña, ¿verdad? Porque todos aman a la Cayetana de manera platónica, que la admiran y la ven como la persona más inteligente que han conocido en la vida, pero también la aman de manera como romántica, sexual, porque al final de cuentas todos terminan soñando con acostarse con ella o estar con ella, pero también la ven desde un amor como un tanto paternal o filial, en la que quieren a la Cayetana como si fuera su hija, como si fuera su hermana. Y aquí podría obviamente salir la crítica de que están viendo a la Cayetana o esta mezcla de amores paternal y sexual con la cosa de que el amor dentro del patriarcado pues tiende a tener ese aspecto paternalizante, paternalizante. Ajá. Yo personalmente,
aunque obviamente eso es cierto en la realidad, pero en la novela no creo que eso sea el objetivo de Jacinta, sino es simplemente como mostrar esta dinámica un poco peculiar, curiosa entre todos ellos que se quieren como de diferentes formas, en diferentes contextos y así, ¿verdad? Como no todo junto, sino todo al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo, pero todo en su momento y en su contexto. Es muy extraño. Pero es, o sea, la forma en la que definiría la novela o explicaría la novela es con una mezcla o comparándolo con otros dos libros, mezclando Indigno de ser humano de Osamu Dazai, que si lo han leído es, o sea, básicamente lo que comparten estas dos novelas es esa absoluta como oscuridad y no sé qué palabra usar, pero esa completa devastación espiritual de una persona. Pregunta, ¿en directo sí se escucha el helicóptero? Que yo toda mi vida en los videos he dicho así como un helicóptero, pero creo que nunca se ha escuchado. Entonces aquí tal vez sí se escucha, para que vean que no estoy loco. Pero bueno, regresando, Indigno de ser humano de Dazai, que pues toma esta desesperación, este completo destrozo del ser humano y que pues al final de cuentas nos pone al protagonista dentro de esta espiral en la que simplemente no puede escapar, una espiral de autodestrucción y todo eso, o sea, horrible. Eso pues también se nos muestra en la Cayetana, como quiere mejorar, como quiere salir, pero al final de cuentas no puede y simplemente se va autodestruyendo y se va, pues ese tipo de cosas, aunque intenta salir y así. También también se podría unir eso a otra novela que es Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que del novela que leí a finales del año pasado y les hablé en otro wrap-up, que pueden ir a ver si les interesa esa novela. Pero lo que comparte con Distancia de rescate es básicamente, o lo que he dicho, es que Distancia de rescate tiene como 3 capas narrativas. Tenemos 3 niveles en los que está como el presente, el recuerdo y el recuerdo dentro del recuerdo. Y Samantha va como saltando entre los 3 para ir avanzando una historia y cada una tiene una temporalidad diferente y personajes casi todos diferentes. Algo así es Memorias del año de la Cayetana, solo que si tuviera esquizofrenia, básicamente. No hay helicóptero. Ok, entonces estoy completamente loco, aunque les juro que hay un helicóptero. Pero bueno. Pero bueno, ajá, en la Cayetana es este salto de niveles narrativos, solo que con esquizofrenia, porque no tenemos 3, sino que tenemos como 5. Y no tenemos, o sea, son diferentes, porque no es como recuerdo dentro de recuerdo, sino tenemos la narración principal, que es pues obviamente lo que va viviendo la Cayetana, sus vivencias, qué es lo que hace físicamente, la narración normal. Con eso también tenemos una segunda capa, que es, ajá, que, o sea, es que es muy extraño porque, o sea, no sé, tienen muchas capas narrativas. La otra capa de la Cayetana sería como el pensamiento, o sea, los pensamientos de la Cayetana. Otro como nivel bastante común, enterarnos de qué está pensando el protagonista, o sea, es normal. Tenemos una tercera capa que son como los pensamientos inconscientes de la Cayetana, es decir, tienen los conscientes, y es decir, como, ok, no sé, o sea, los pensamientos conscientes, no sé qué más decir. Y los inconscientes, que son como esas tangentes que se nos va al cerebro sin que nosotros realmente estemos pendientes de, o sea, queriendo pensar en eso. Es decir, escuchamos una palabra y en nuestro cerebro inmediatamente
pues empieza a sonar una canción que nos como recuerda esa palabra, cosas por el estilo, ¿verdad? Estas tangentes en las que se nos va el cerebro. Entonces esas son 3 capas. Cuarta capa, tenemos también fragmentos que están narrados por los chicos, ¿verdad? Los hombres, sus amigos, en los que ellos nos dicen como cosas sobre la Cayetana, sobre su relación con la Cayetana, ese tipo de cosas. No solo eso, sino que tenemos una quinta, que es la más extraña de todas, que es básicamente un metacomentario, ya sea de la Cayetana o de la misma Jacinta Escudos. Es decir, hay un fragmento en el que literalmente se dice Jacinta no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, se autorrefiere, un metacomentario con todas las de la ley, pero también con la Cayetana, porque en cierto momento de la novela nos queda la duda de, ¿estamos leyendo la novela que está escribiendo la Cayetana o estamos leyendo algo más? Porque nos dan esos guiños a que lo que estamos leyendo es ese texto de la Cayetana. Y pues tiene ese metacomentario no solo de Cayetana personaje, sino de Cayetana escritora. Entonces es complejo de leer. También tiene una prosa muy peculiar, porque es como... o sea, hay fragmentos, no se los voy a mostrar porque la cámara no enfoca tan así, pero hay fragmentos en los que pareciera un poema. Es decir, las oraciones son como tan breves y van cortándose que parece un poema. Y no sé, es muy interesante. También hay muchos cambios, como fragmentos que están en cursiva porque representan uno de estos distintos niveles narrativos. Hay cosas que están dentro de paréntesis y en cursiva para mostrar como otro nivel narrativo, por lo que también mi admiración a Catafixia por haber editado este libro, porque no es un libro fácil de editar. Probablemente Jacinta haya tenido como todo esto en el original como ya planeado, porque no sé, es una novela que se ve complicada de editar. Pero bueno, en resumen, esta cosa me encantó. Es, como digo, de lo mejor que he leído en mi vida lectora. O sea, ese sentimiento de desolación, de completo abandono que siente la Cayetana, que tiene que irse o reducirse a autodestruirse con drogas y alcohol, porque simplemente no puede escribir o no puede como vivir como ella quiere vivir, o con la idea como ideal que tiene de vivir, que pues obviamente también se ve reflejada en lo que escribe, pero no le gusta nada y lo termina quemando y cosas por el estilo. O sea, devasta a nivel emocional. Y también la parte de forma, la parte de cómo está escrito es también una maravilla. Entonces me enamoró. Memorias del Año de la Cayetana es una cosa increíble. De esta sí le puse 5 estrellitas en Goodreads, y yo no doy las estrellitas muy a la ligera. Trato realmente de reservar las 5 estrellitas para esos libros que me parecen literalmente casi perfectos, y esa es la Cayetana. Es decir, es maravilloso. Eso fue el cuarto libro que leí durante el año, y ahora vienen 2 que son 2 en 1, que es el libro vacío y los años falsos de Josefina Vicens, que no recuerdo dónde dejé mi teléfono, porque a Josefina Vicens, si lo quería mencionar, la conocí por Tatiana, que es una booktuber y bookstagrammer, con el user de, nunca me recuerdo de
entre qué dos cosas está. Yo entre letras y páginas, es su cuenta, yo entre letras y páginas, Tatiana, que los martes pues tiene esta dinámica de martes de escritoras en las que pues publica como en sus historias contenido de escritoras, ¿verdad? Narra como la biografía o pone la biografía de alguna escritora famosa o alguna escritora importante y pues comparte sus obras y pues eso. Entonces pues viendo quiénes estaban, pues encontré a Josefina Vicens y decidí leerla porque me pareció muy interesante. Entonces pues sí, leí estos dos que vienen en una edición como conjunta publicada por FIC. Josefina Vicens, también mexicana, y pues sí. Entonces el primer libro del que les voy a estar hablando, porque les voy a hablar de ambos como por separado, pero al mismo tiempo juntos, porque tienen el problema que tengo con los libros está en ambos, pero el resto es como propio de cada uno de los libros. El primero que les voy a estar hablando es el libro Vacío, publicado en el 58. En él tenemos una situación similar a la que nos encontramos con La Cayetana, es decir, tenemos otro personaje que es escritor patológico, otra persona que necesita escribir para poder mantenerse vivo. Entonces, pues, a diferencia de La Cayetana, no se recluye en una casa en la playa, no se da a sustancias varias para escapar de la realidad, sino que pues es una persona estándar común que va a su trabajo y pues tiene una familia y todo eso. Pero pues eso nos narra como el sufrimiento no solo de como su vida normal, sino que también de su vida como escritor y como termina sintiéndose devastado en muchas formas con pues eso, su posición como escritor fallido. Que tiene esta novela que me parece increíble, hermoso y literalmente una clase maestra de cómo se usa este recurso literario, y es la yuxtaposición, es decir, poner dos cosas uno al lado de otro, no directamente comparándolos, sino simplemente poner dos cosas uno al lado de otro que pues su misma como coexistencia, digámoslo, plantea una comparación como muy directa. Podemos verlo con una novela que les hablé al inicio, que es Snow Crash, que ahí hasta cierto punto el metaverso y la realidad se yuxtaponen porque conviven y pues al final de cuentas sirven para pues comparar uno con el otro y así. Josefina Vicens en el libro Vacío lo hace de maravilla, es decir, es increíble cómo lo hace en este libro. Lo hace desde sutilezas del lenguaje, como cosas con cosas como sí, Josefina Vicens, es que te juro que es una maravilla. O sea, el libro Vacío me pareció genial, Los años falsos también increíble. Pero con el libro Vacío tiene esta yuxtaposición primero del lenguaje, que es nos muestra con cosas así delicadas, que cambia una palabrita, como dejar de hacer comparado con no hacer algo. Es como, parece que, o sea, funcionalmente podemos decir que es lo mismo, ¿verdad? La cosa no se hace y punto. Pero tiene una capa de significado como profunda, en la que dejar de hacer no es precisamente lo mismo que no hacer, tiene como connotaciones diferentes. Es con todo, o para poner un ejemplo más sencillo, sentirse solo cuando uno está acompañado no es lo mismo que sentirse solo cuando uno está físicamente solo. Es decir, la yuxtaposición, el hecho de estar solo y tener más gente alrededor, asienta más
esa soledad, es decir, se siente más profunda, se siente que duele más. Eso hace básicamente Josefina Vicens, y todo eso es el centro, principalmente se ve con el libro, es decir, el protagonista está escribiendo su libro, pero su método de escritura es que tiene dos libros. En el primero escribe todo lo que se le ocurre, y escribe y le da rienda suelta a su pluma y escribe todo lo que se le ocurre, con la idea de tomar lo mejor que escribió en ese libro o lo que considera de mejor calidad y pasarlo al segundo libro. Así de simple, es decir, como filtrar todo lo que escribió y lo que rescata lo bueno lo pasa al segundo. Pues obviamente que el segundo libro sea un libro vacío tiene implicaciones muy fuertes. Es decir, si tuviera solo un libro en el que no hubiera podido escribir nada, pues sería así como, muy triste. Pero, pues, ¿qué más da? Teniendo en cuenta que tiene un libro lleno y otro libro vacío, nos asienta esta realidad de que simplemente nada de lo que escribe vale la pena. Y eso duele. Le duele al protagonista y nos duele a nosotros, lectores, también. Por lo que ahí se muestra como la maestría de Josefina Vicens con el uso de la yuxtaposición. Es maravilloso. El otro libro de los dos, que por cierto Josefina Vicens solo publicó estos dos libros, no tiene ni uno más, novelas mejor dicho. El segundo es Los años falsos, en los que toda la novela, que es más cortita, son como 100 páginas, toda la novela se transcurre con el protagonista parado frente a la tumba de su padre. Y frente a la tumba de su padre reflexiona qué es su vida, cómo fue su infancia con su padre, cómo fue crecer con su padre y cómo fue vivir ahora sin su padre. Pero lo interesante de esta novela es que es al final de cuentas una exploración y una crítica a la cultura de machos de México y toda Latinoamérica y prácticamente todo el mundo, en la que pues aborda todo esto de cómo las actitudes machistas no es que sean algo natural, no es que uno nazca con ellas, sino que muchas veces la mayoría de veces se enseña, los padres se la transmiten a los hijos, la sociedad se la transmite a los hombres jóvenes, básicamente desde todas las capas. No voy a ir súper a profundidad con el tema de las masculinidades porque eso va a ser el video de la próxima semana. Hice un video como completo hablando de cómo, o lo que me parecía a mí, de cómo Josefina Vicens había tratado este tema en sus dos novelas, porque en el libro vacío también hace una mención a todo esto, pero me pareció que lo hacía muy, muy, muy bien, muy bonito, con mucha como precisión, obviamente, y desde un ángulo un tanto diferente que pues me pareció curioso. Pero Los años falsos se va o gira en torno a todo esto y cómo, el título viene de que el niño, el protagonista, pues simplemente termina viviendo una vida que no es suya, tratando de llenar como la expectativa que tenía su padre de él y la sociedad de él ahora que es el hombre de la casa. Por lo que es una maravilla también. Creo que de los dos este me gustó más. También es más breve, entonces mi como problema con las novelas pues se ve reducido. Que mi problema con las dos es que sentí que la narración es como muy monótona. Es decir, no sin sabor, porque sí tiene como sus sentimientos y todo eso, pero monótona en cuanto a solo tiene un tono y ese tono es melancolía. Que se entiende porque en ambos casos nos muestra como un momento de melancolía de los protagonistas, pero es literalmente solo eso. Entonces se vuelve tedioso como no tener
picos y valles, no tener ningún cambio en los sentimientos de la narración, sino que es puramente como dolor, tristeza y esto que me parecía bueno ahora me parece terrible y doloroso porque no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Que pues como digo, obviamente se puede entender dentro de la narración, pero pues es que se vuelve monótona al momento de leerlo. Pero aparte de eso, como digo, los temas que usa Josefina Vicens me parecen magníficos. Su uso del lenguaje para escribirlos es también una maravilla. Así que lean a Josefina Vicens porque me pareció maravillosa. Luego tenemos otro libro que creo que el que me toca ahora es... que tengo aquí todo un desorden para tener los libros a mano y más cosas para poder como leer las cosas como importantes, pero el siguiente libro del que les voy a leer, les voy a hablar, el siguiente libro que leí es Solaris de Stanislav Lem, uno de los clásicos de la ciencia ficción. Me hacía falta leerlo porque, pues como digo, es un libro de culto. Tenía muchísimas ganas de leer a Lem, como iniciarme en Lem. También porque había visto que Andrei Tarkovsky había hecho una adaptación de Solaris y Tarkovsky es uno de mis directores favoritos. Entonces pues quería ver la adaptación de Tarkovsky, pero pues quería leer el libro antes. Entonces finalmente lo pude leer y pues aquí lo tengo. ¿Qué nos narra Solaris? Pues Solaris aborda como, o sea, es ciencia ficción obviamente. Encuentran en un futuro, encuentran un nuevo planeta y es como una cosa súper increíble al inicio. Como está en un sistema con 2 soles, se cree que es imposible que haya vida, pero mientras más lo investigan se dan cuenta que pues el planeta es como 80-85% océano. Se dan cuenta que ese océano está vivo y se quedan como así, o sea, ¿cómo es eso posible? Y empiezan a investigarlo y cuando se dan cuenta que está vivo, pues empiezan a querer como realizar esto que es el sueño de la humanidad, que es el contacto con otras civilizaciones, ¿verdad? Llegar a compartir información con otros seres de otros planetas y este tipo de cosas. El problema es que no pueden, porque no entienden qué diablos es el océano y no entienden cómo diablos funciona. La novela sigue a Chris Kelvin, que es un psicólogo que va a la estación de Solaris, es decir, hay una estación flotando sobre Solaris para irla como investigando. Llega él y empiezan a pasar cosas extrañas, es decir, empiezan a aparecer como fantasmas, digámoslo. Estos seres que no tendrían que estar en la estación porque no son investigadores, pero que allí están. En el caso de Chris, quien se le aparece es Harry, que es su ex esposa que está muerta. Y tiene todo este drama de misterio espacial que es muy interesante. O sea, genuinamente yo al iniciar la novela y empezar como a ver a los fantasmas y las cosas que pasaban, genuinamente me dio así como cosita de, oh Dios, ¿qué está pasando? Me dio mi yuyito. Por lo que, luego de eso transiciona pues obviamente a lo que trata el libro, que el libro a final de cuentas es una crítica que hace Lem a escritores de ciencia ficción para decir así como, es que ¿en qué cabeza cabe que vamos a poder entender a otras especies de planetas completamente diferentes al nuestro? ¿Por qué van a tener 2 piernas y 2 brazos? ¿Por qué van a entender nuestro idioma? ¿Qué nos hace pensar que van a estar o que van a tener las funciones cerebrales
para entender algo como nuestro lenguaje o nuestro pensamiento. Es decir, critica toda esta como visión antropocentrista que se tiene en la ciencia ficción y como en general cuando se viene a este tema de como la vida en el espacio y la vida en otros planetas, que es así como incluso ¿por qué la matemática sería el idioma del universo? ¿Por qué? O sea, para nosotros eso es lo que nos parece más lógico y lo que nos parece como lo ideal o lo correcto o lo que tiene sentido. ¿Pero por qué? O sea, tenemos tanta confianza en nuestro conocimiento que estamos seguros que eso es así. ¿Por qué? O sea, los humanos somos unos tontos, los humanos no sabemos nada. Y ahí viene como otra parte de lo que como aborda Lem en el libro, y es como, pues eso, ¿verdad? Los límites de la capacidad de conocimiento humano, de qué es lo que podemos llegar a conocer. Que obviamente también lo del antropocentrismo en la novela se trata pues con esto del espacio exterior, la ciencia ficción y todo esto. A mi parecer también se puede dar la interpretación a aquí en la Tierra, con cosas como la antropología solía funcionar. Ahora pues gracias a Dios ya no funciona así porque es ilógico, pero como funcionaba en sus inicios, que la antropología era pues esta forma en que o sea, un europeo veía una cultura diferente y la juzgaba bajo los estándares europeos desde la visión europea. Podemos también verlo desde o algo así. Entonces, de esa misma forma es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos tratando de entender a alguien que es diferente bajo unos estándares que directamente no van a aplicar? Es decir, con todo esto del lenguaje, ¿verdad? Con esto se ve como usualmente cuando se quieren hacer burlas racistas, que lo primero que se ataca es el lenguaje, ¿verdad? Esto principalmente pasa con asiáticos, o lo podemos ver más comúnmente con asiáticos, o podemos ver históricamente a la etimología de la palabra bárbaro, que viene de directamente una burla racista a las personas de fuera, ¿verdad? Que hablaban esta lengua salvaje que solo se escuchaba como bar, bar, bar. Entonces por eso les llamaron bárbaros. Es decir, es juzgar a otra persona bajo mis estándares, cuando eso obviamente no tiene sentido. Es decir, aunque el que yo no entienda la lengua de otra persona, el idioma de otra persona, no lo hace eso menos civilizado. Y esto lo podemos ver en como históricamente pasó mucho, y lo podemos ver en las novelas que se escribieron en esa época, en la que hablaban el idioma de los bárbaros y los salvajes y no eran tan refinados en su intelecto porque todo esto. O sea, esta crítica de Lem se puede aplicar a la realidad, ¿verdad? Al como la historia que tenemos de encuentro entre dos culturas. También otra cosa interesante que toca Lem es que estos fantasmas que aparecen en la estación, es curioso porque no directamente son réplicas de la persona que existió en la realidad, o no es puramente como, sí, ¿verdad? Su copia, sino que estos fantasmas que aparecen en la estación están puramente extraídos de el inconsciente de los tripulantes de la estación. Es decir, la Hari que aparece no es copia de la Hari que existió en la Tierra, sino es la Hari que existe en la mente de Chris. Y esto trae cosas muy interesantes, porque, o sea, viéndolo desde diferentes perspectivas, pensemos Sartre, ¿verdad? El infierno son los demás.
y el infierno son los demás porque es imposible que nuestra imagen en la mente de la otra persona, por más tiempo que pasemos juntos, por más información que compartamos, la imagen nuestra en la mente de otra persona nunca va a reflejar la imagen que yo tengo de mí mismo. Entonces por eso el infierno son los demás. Pero ¿y qué pasa si sí? O sea, ¿cómo lo hace Lem? ¿Y qué pasa si sí? ¿Elimina eso el infierno? ¿Crea eso un infierno diferente? Es como... Ajá. Y obviamente eso no lo aborda como tal, pero es curioso. Es decir, a mí me despertó la duda de... O sea, ok, pero entonces, ¿qué pasaría? Y no puedo venir a darles una eh, respuesta. Obviamente es imposible como experimentar qué significaría eso, porque es, como digo, es humanamente imposible que eso pase. Esto estamos hablando de un escenario de ciencia ficción. Pero sí levantan la duda, así como, en serio, ¿qué pasaría? Y lo cual es muy interesante. Según Platón, lo podemos tomar aquí a Platón en uno de sus diálogos, como podría ser el banquete, en el que pues obviamente habla del amor, que Platón llega a la conclusión que el amor es una búsqueda constante de, es decir, cuando amamos a una persona buscamos constantemente estar con esa persona, conocer a esa persona. Es como se dice, amor es un verbo, no es nada más, sino que es un verbo, es una acción, es algo que se hace. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva platónica, tener a Harry como una completa o una directa representación de la imagen de Harry que tiene Chris en su cerebro hace que sea imposible que Chris ame a Harry, porque la conoce a la perfección, no tiene nada más que conocer. Entonces, si ya no es una constante búsqueda de conocer a Harry, pues ya no puede ser amor, ya no la puede amar, según obviamente la perspectiva platónica, ¿verdad? Entonces queda, o sea, y eso más o menos se muestra en la novela, en que obviamente Chris le tiene miedo a Harry, la ve y es como, ¿qué está pasando? Aléjate de mí, no te quiero cerca. Obviamente eso pasa porque no es natural, ¿verdad? Ella ya estaba muerta y de repente aparece viva. Pero también lo podemos interpretar desde esta forma en la que Chris directamente no es posible, no tiene la posibilidad de amar a Harry porque ya la conoce en su totalidad. Que sí, en toda esta maravilla que es Solaris, también tengo que admitir que yo no soy tanto de ciencia ficción dura, sino que prefiero la ciencia ficción blanda. Lo admito, lo digo claro. Porque, pues sí, o sea, obviamente leyendo Solaris hay pasajes en los que Chris va a la biblioteca o se encuentra con un libro en la que aborda el tema de la historia de la solarística. Y la solarística es esta ciencia que estudia Solaris. Y en otro momento habla de todas las características de los fenómenos que ocurren en el océano de Solaris con una descripción súper detallada y con todo ese tipo de cosas. Y yo estaba prácticamente dormido porque es tanta palabrería, es súper técnica, tira un montón de referencias, obviamente ninguna real, y yo no podía esperar a que Chris saliera de la biblioteca y me diera un respiro porque, Dios santo, era demasiado. Que también, en mi defensa, en uno de los videos más controversiales del canal, que es el de cómo no hacer ciencia ficción, en la que critico la esfera luminosa de Cixin Liu, que a mí me parece una novela terrible, muy mala, digo que obviamente la ciencia ficción tiene que ser como una herramienta para mostrar una crítica a algo más. Podemos pensar en cualquier ejemplo de la ciencia ficción y va a haber una crítica detrás
más allá de solo, wow, miren qué cool este universo que me inventé. Cosa que no tiene la esfera luminosa. Entonces gente en los comentarios me puso así como, es que no sabes la diferencia entre la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. Y es como, ok, sí, probablemente hablé más desde la perspectiva de la ciencia ficción blanda, pero con Solaris nos podemos dar cuenta que podemos tener una ciencia ficción dura en la que nos muestra toda una rama de la investigación científica nueva y completamente o muy bien hecha, con mucho detalle y extensa y todo lo que quieran, y aún así nos cuenta algo. Así de simple, nos cuenta algo, cosa que no hace la esfera luminosa. Y ahí se mantiene mi punto. Pero bueno, regresando, todos estos pasajes en los que Lem nos narra como en detalle la historia de la solarística y los fenómenos, la caracterización de fenómenos del océano de Solaris, es ultra tediosa, pero hay algo que me hace pensar que lo hace a propósito. Es decir, incluso ese tedio es una herramienta narrativa que usa Lem para mostrar su punto. Y entonces vendría ahí mi pregunta. ¿Alguien que leyó ese libro realmente entendió o pudo visualizar todo lo que Lem describía? Porque yo personalmente no. Y creo que no era el punto de Lem que nosotros pudiéramos visualizarlo, sino todo lo contrario, que encontráramos toda esa verborrea, toda esa lista inacabable de cosas y temas teóricos y temas históricos y lo que sea, simplemente incomprensible, para que nosotros como lector entendamos y sintamos de primera mano que lo que nos está tratando de decir Lem, y es que el conocimiento humano tiene un límite y no vamos a poder comprender las cosas que directamente no comparten una naturaleza con nosotros, es decir, que están completamente alejadas de lo que podemos entender. Y desde mi opinión, no sé si es que solo soy un tonto y no entendí, pero desde mi posición puedo ver o interpretar que Lem tiene esos pasajes tan tediosos específicamente para mostrarnos. Siéntanlo ustedes en su propia piel. Esto no se entiende, no podemos pretender entenderlo. Por lo que también haría inútil el tratar de interpretar qué significa Solaris, qué símbolo tiene Solaris, qué simboliza. Sería inútil porque el punto de Lem, es decir, es que nada de lo que podamos llegar con nuestra mente humana se puede acercar en algo que es tan alejado de la realidad humana. Por lo que pues sí. Uy, casi me ahogo. en resumen, ¿qué me pareció Solaris? Me pareció brillante, muy bien conseguido, muy bien la crítica que hace a la ciencia ficción, a todo este antropocentrismo, todo este juego con el otro como igual a lo que nosotros vemos. Sí es cierto que me parece ultra tedioso los episodios o los fragmentos que pasan en la biblioteca. Súper tedioso, pero como digo, los puedo entender dentro de o con su funcionalidad dentro de la novela. Entonces hace que pues sí tenga sentido y sea realmente interesante. Y eso es Solaris. Quedan 4 libros. 4, Como digo, leí muchísimo en enero y es peligroso porque, me estoy quedando sin libros como físicos dentro de mis como dominios para leer.
Pero, el siguiente libro que leí fue El viejo y el mar de Ernest Hemingway, obviamente un clásico. Este probablemente lo han leído porque pues es lectura obligatoria en escuelas, colegios. Entonces pues decidí releerlo porque no sé, realmente no recuerdo cuál fue mi motivación para volver a leerlo, pero decidí leerlo otra vez. Bueno, de hecho lo escuché porque lo escuché en audiolibro. Fue una narración, una muy buena narración, por cierto. No recuerdo el nombre del narrador. Probablemente, bueno, no sé, se los diré en algún momento por algún medio, ya sea la descripción de este directo cuando esté subido como video o en Instagram o en algún lugar. Pero bueno, el viejo del mar obviamente sigue la historia del viejo que se adentra al mar con la intención de cazar, pues de pescar, mejor dicho, porque es simplemente un pescador, así de simple, pero estando ahí engancha a un pez muy grande y entonces decide, ok, no lo voy a soltar. Primero que nada porque es un pez muy grande después de pasar creo que 80 y tantos días sin pescar nada. Entonces dice, no lo voy a soltar, o sea, este es mi premio. Y el pez pues lo lleva mar adentro y lo aleja de la costa y todo eso, y no se deja agarrar, y está como la lucha constante entre el viejo y el pez para tratar de pescarlo o el pez liberarse. Que, o sea, así de simple es la trama de la novela. Es muy, muy sencilla. Que este libro es muy bello. O sea, probablemente mucha gente lo va a tener con malos ojos, porque obviamente si lo ponen como lectura en la escuela, pues probablemente fue obligado, una lectura obligada casi nunca se disfruta, entonces mucha gente tiene opiniones negativas de los libros que les obligaron a leer. Pero este libro es realmente muy bello, ya obviamente dejando al lado Hemingway como persona, pero como escritor tiene una prosa muy, 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 muy bella. Sé que Hemingway dijo en una entrevista que no hay que tratar de sacarle una interpretación a la novela, que el mar es el mar, el viejo es un viejo, el pez es un pez, y así de simple, pero se puede sacar la interpretación de que el mar pues representa la vida, y como hay un pasaje específico que ahorita no recuerdo, pero que decía así como es bella, pero es dura, y es así, que pues al final de cuentas representa a la vida, y tener como esa comparación entre el viejo y el joven pues nos da también esa sensación de que lo que nos está contando es una historia del paso del tiempo. También tenemos otra como perspectiva en la que la historia es sobre el propósito, ¿verdad? Encontrar algo que le dé sentido a la vida, que en el caso de la novela es, o en el caso del viejo, es pescar al pez, es realmente tener algo, un propósito por el que luchar y por el cual darlo todo para llegar a cumplirlo, ¿verdad? Y pues sí, también podemos verlo como Tom y Jerry y Batman y el Joker, en la que dos personas que absolutamente se odian una a otra, como puede ser el viejo con el pez y el pez con el viejo, pues al final de cuentas se necesitan mutuamente para darle sentido a su vida, ¿verdad? ¿Qué es Tom sin Jerry? ¿Qué es Jerry sin Tom? ¿Qué es Batman sin el Joker? ¿Qué es el Joker sin Batman? ¿Qué es el viejo sin el pez? ¿Qué es el pez sin el viejo? Su vida simplemente deja de tener propósito. Pero sí, no sé, básicamente es eso. La novela, como digo, no tiene tampoco para tanto, es decir, tiene esta interpretación, pero tampoco es como wow, una maravilla. Pero como digo, la narrativa es muy bella, es un lenguaje no ultra poético, pero sí se siente bello. Lo que sí es que llega a ser un poco repetitivo, porque obviamente el proceso de pescar al pez es como el mismo, entonces
como estar en eso de ya casi lo logro sacar, solo me falta muy poquito y no sé qué. Y luego el pez se escapa un poco y de ahí volver a ya casi lo tengo. Se vuelve un poco repetitivo, un poco aburrido, pero pues como digo, la narración es muy bella, el mensaje es muy bello, simple pero muy bello y no sé, así de simple. La siguiente novela que leí fue El caballero del otro lado, El caballero inexistente de Ítalo Calvino. No, no El caballero inexistente, lo puse mal. Bueno, El vizconde de Mediado de Ítalo Calvino, no El caballero inexistente, el vizconde de Mediado de Ítalo Calvino. ¿Por qué estoy leyendo Ítalo Calvino? Pues básicamente porque esto es mi lectura en parte o participando en la dinámica de Maggie del canal Bitácora de Libros, que propuso hacer este año, siendo el centenario de Calvino, pues leer a Calvino, así de simple. Entonces, hashtag reto Bitácora Calvino, o como las lecturas que hacemos de Calvino. Entonces, pues yo decidí leer la trilogía de nuestros ancestros, que no es una trilogía como tal, son 3 libros autoconclusivos que tienen las mismas características de estilo y de narración y de temas, que pues se agrupó como una trilogía no oficial. Entonces esa es la que estoy leyendo. Tiene el vizconde de Mediado, el varón no recuerdo qué, varón impertinente o algo por el estilo, y el caballero inexistente. Leí el primero, el vizconde de Mediado, que básicamente nos narra la historia de este vizconde que, aburrido, decide ir a pelear contra los turcos, porque qué mejor hay que hacer que pelear contra los turcos. El problema es que es tonto y se para enfrente de un cañón y le dan un cañonazo y lo parten a la mitad, pero por los milagros de la medicina pues logran coser la herida y pues ambas partes sobreviven, pero como entes separados. Y así tenemos como el vizconde de Mediado, que como se divide en su parte buena y en su parte mala. La parte mala regresa a su tierra y como toma otra vez su papel de vizconde y empieza como a dar órdenes y todo este tipo de cosas. Obviamente, siendo la parte mala, pues se vuelve un déspota, una persona terrible, mata no sé ni cuánta gente. Y la otra, la parte buena, se queda en Turquía como ahí existiendo y eventualmente regresa y pues es eso, es la bondad personificada. ¿Qué nos trata de decir Ítalo Calvino con esta historia? Pues básicamente comienza con que obviamente los extremos, o sea, no los extremos, pero podemos encontrar lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Es decir, podemos encontrar cosas que nos benefician con una persona completamente terrible, o sea, que esa persona terrible haga cosas que nos beneficien, y que la bondad en exceso pues puede terminar siendo una molestia y algo pues directamente que no se desea. Y que pues eso, lo vemos como en diferentes momentos con los diferentes personajes y así. Una cosa que me pareció muy interesante, porque obviamente ahí están como las dos partes peleándose entre sí. Una parte que me gustó mucho, que es otra vez solo un fragmento, pero esos fragmentos, aunque son como irrelevantes casi que como en el gran espectro de la novela, a mí me fascinan, pero es con la nodriza del vizconde, que pasa un montón de cosas y queda recluida fuera de la ciudad y todo eso. Pero básicamente el vizconde va a ver a su nodriza, ¿verdad? Ya sea la parte mala para hacerle maldades o la parte buena para pues hablar con ella porque la quiere mucho, porque es su nodriza.
La cosa es que nos dice Calvino que la nodriza como castiga, no castigan, pero ahorita no recuerdo cuál es la palabra, pero básicamente como castiga, digámoslo, porque no recuerdo la palabra que estoy buscando, a las mitades como indiferenciadamente. O sea, aunque la parte mala haya hecho algo malo, si la parte buena aparece, pues le habla mal a la parte buena y le dice ¿por qué hiciste eso? Y la parte buena le dice así como, pero es que no fui yo, fue la parte mala, ¿por qué me lo estás diciendo a mí si lo hizo él? Y lo que me gusta es que la nodriza le responde, pero ¿quién lo hizo? La mitad mala. Ok, pero ¿la mitad de quién? ¿De quién es esa mitad? Mía. Entonces, fuiste tú. Y esto, pues obviamente, creo que Calvino lo hizo solo con intenciones cómicas, porque el libro también es muy cómico, pero desde mis ojos tiene esta connotación de estar diciendo, es que no hay tal cosa como es que no era yo en ese momento, que sale como principalmente en infidelidades o en cosas así, en el que no era yo en ese momento, estaba bajo los efectos del alcohol y no era yo realmente te amo. Cosas por el estilo. La nodriza dice, no, eras tú. O sea, ¿quién estaba alcoholizado? ¿Tú? No pudo haber sido nadie más que tú. De decir básicamente eso, o sea, no puede hacer las cosas nada más, nadie más que tú. Y nadie puede ser más que su persona. Tú no puedes ser nadie más que tú mismo. No importa absolutamente nada. O sea, puede que cambiemos nuestra forma de ser dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo de las personas con las que estemos, pero no podemos ser nadie más que nosotros mismos. Entonces la nodriza dice así como, no me importa que fue tu parte mala. Al final de cuentas, sos tú. O sea, la mitad de quién es, de ti. Fuiste tú. Lo cual me pareció maravillosa. Hola, Vero. Que, pues sí, esa parte me pareció genial. Y como digo, es un fragmento y yo creo que Calvino la usó literalmente solo como cosa cómica y no realmente para dar un mensaje, pero a mí me pareció genial desde esa perspectiva. Que también en la introducción tiene fragmentos de una entrevista con Calvino y nos dice que lo importante de la novela no es el conde, no es el vizconde. Lo importante de la novela es la crítica que hace a los diferentes personajes y lo que los diferentes personajes simbolizan. Que nos dice, o sea, tenemos entre los personajes como más notables, aparte de la nodriza, tenemos a el carpintero, tenemos al médico y tenemos a esta familia de, no recuerdo qué religión es, pero es una religión con un nombre específico que no es real, pero ajá. Y entonces, y los leprosos, ajá. Y cada uno representa un fragmento de la sociedad en específico y pues Calvino la critica. Mi personaje favorito, aparte de la nodriza, fue el carpintero. Porque ¿qué pasa con el carpintero? Básicamente, la parte mala del vizconde llega y obviamente es un déspota, quiere matar a todo el mundo. Entonces a todos los presos dice, ok, pena de muerte, que los cuelguen. Pero si solo se robó una galleta, que lo cuelguen. Entonces le encarga al carpintero pues hacer estas máquinas lo más eficientes posibles y lo más bellas posibles para matar a la mayor cantidad de gente posible. Y nos muestran a este carpintero que sufre y sufre todo el tiempo que, es que sé que estoy haciendo algo malo y mis obras se están utilizando para hacer el daño a las demás personas injustamente. Pero en vez de decir no lo voy a hacer o algo por el estilo, simplemente se dedica a hacerlas lo más bellamente posibles.
y me parece una cosa tan hilarante porque primero que nada representa bastante como la forma de actuar de ciertas personas en la actualidad y así, pero es que ¿cómo puede ser eso? O sea, no sé, me parece una crítica tan increíblemente acertada como mostrar a este personaje sufriendo por las acciones que tiene que hacer, pero sin ninguna intención de oponerse, simplemente, oh bueno, tengo que hacerlo, lo voy a hacer de la forma más bonita posible. Y es como, ok. También con el médico critica pues la ciencia. El carpintero directamente es como la crítica al arte sin como intención moral o sin humanidad. El médico es la ciencia sin humanidad. Los leprosos son a los poetas, porque obviamente a los leprosos, a los poetas se les pinta en orgías continuas y en completo desenfreno y todo eso, que me pareció la crítica tal vez más ilógica, la más blanda, porque pues, qué diablos, pero ahí está. Y eso es básicamente el Vizconde de Mediado. En resumen, me pareció genial, es una historia graciosa, es muy, muy, muy graciosa, o sea, de jaja audiblemente, que trata temas muy interesantes como la naturaleza humana en la que se comparte el bien y el mal y cómo somos nadie más que nosotros, y al mismo tiempo pues tiene crítica a pues el arte sin humanidad, la ciencia sin humanidad, a la hedonismo, digámoslo, el hedonismo, que es muy interesante. Sí es cierto que pues tal vez a mí el humor no era del todo mi estilo, es decir, fragmentos me parecieron graciosos y genuinamente pues me reí y todo este tipo de cosas, pero también es cierto que con eh, otras bromas, otros chistes, pues no me hizo gracia y solo fue así como y continuar leyendo, entonces pues le quita parte del impacto a la novela, pero bueno, o sea, aún así me pareció una buena lectura, la disfruté bastante. Tengo para leer el siguiente, que es El Varón Algo, que lo voy a leer eventualmente para cumplir con lo que dije de mi reto para el reto Bitácora Calvino. Eh, Bitácora de Libros Maggie, creo que no se los dejé en la descripción del directo, pero se los debería haber dejado. Pero pueden ir a su canal Bitácora de Libros y ahí pueden ver su... Siempre se me olvida la palabra porque hay una palabra específica que se usa para definir estas cosas, pero se me olvidó. O sea, nunca la recuerdo, pero su propuesta para leer a Calvino en su centenario. Y ahí hay como recomendaciones para qué leer. La siguiente lectura, que creo que ahora ya terminamos con todas las novelas como tal, pero lo que voy a hablarles ahorita es de un manga que terminé durante el mes de enero, y es el manga de A Silent Voice, una voz silenciosa, Koe no Katachi, que obviamente tiene su adaptación a una película, que la película es más popular, yo la he visto múltiples veces, he llorado en absolutamente todas las veces que la he visto, a lágrima viva, porque esta serie o esta historia me parte mi corazoncito muy profundamente. ¿De qué habla A Silent Voice? Pues básicamente sigue a dos jóvenes inician bien pequeños, o sea, como no recuerdo su edad, pero en la primaria, hasta que están a punto de graduarse de la escuela. ¿Qué pasa? Pues, o sea, el protagonista es Shouya, olvidé su apellido, pero chócala, léete el manga, Vero, porque es, no, o bueno, tiene sus cosas, no lo sentí yo tan doloroso como en la película. Sí es cierto que en otros fragmentos es más doloroso todavía, pero no sé, tiene sus cosas, está bien, te recomiendo el manga. Pero básicamente sigue a... Sí, es muy triste, Dulce, es muy triste.
Pero básicamente sigue a Shoya, que pues se aburre en la escuela, quiere hacer algo entretenido, quiere vivir las emociones fuertes y decide hacerlo pues bulleando, acosando a Nishimiya Shouko, que es sorda. Entonces pues es doloroso, es muy difícil ver cómo Shoya y los demás compañeros le hacen la vida imposible a Shouko, cómo la tratan de mal, cómo son terribles personas con ella cuando ella únicamente quiere hacer amigos. Es doloroso. Entonces llega a tal punto en el que Shouko decide transferirse de escuela, o sea, no soporta seguir, entonces se transfiere. ¿Qué pasa? Pues obviamente eh, alguien tiene que tener la culpa. Entonces todo el mundo culpa a Shoya. Y Shoya dice, hipócritas todos ustedes también la trataron mal. Y se arma un gran drama. Y al final de cuentas, Shoya termina tomando el lugar de Shouko como esa persona a la que todo el mundo acosa y le hace bullying y todo ese tipo de cosas. Tanto así que en su año de graduación, Shoya decide suicidarse, pero decide que no puede hacerlo sin antes enfrentarse a su realidad, enfrentarse a su historia, enfrentarse otra vez a Shouko y pedirle perdón. Y ahí nos encontramos en ese momento y pasan un montón de cosas y es increíblemente, devastadoramente triste esta historia. Pero sí, básicamente nos habla de el acoso escolar, nos habla del bullying, nos habla de ableism, no sé cómo se dice en español, pero eso de hacer de menos a las personas que tienen alguna discapacidad. Es también desde el lado como más positivo una historia de redención, de hablar de superación, de superar nuestro pasado y realmente mejorar como personas. Es solo recordándome, es que wow, qué historia más triste. Que me gustó mucho del manga que no tiene la película. Pues lo primero es que toma en cuenta el rol de los adultos dentro de la historia, que es algo que en la película a mí se me hizo muy frustrante, porque tenemos a estos niños en la escuela acosando a Nishimiya, y ahí está el profesor, hay un adulto ahí presente, hay un profesor que supuestamente su parte de su trabajo, de su rol, es velar por los niños. Y no hace nada. No hace nada. Entonces, en la película a mí me parecía una cosa tan frustrante que se le diera todo este peso de culpa a los jóvenes, que obviamente la tienen, pero que se exima de culpa a esas figuras adultas dentro de la historia. En el manga no se hace. En el manga es probablemente de lo mejor que he sentido en mi vida ese momento en el que regresan a la escuela y confrontan a su profesor, porque es que él también tiene la culpa. Él también tiene la culpa de lo que vivió Shouko. Y es simplemente maravilloso ver cómo pasa eso. Es genial. ¿Qué otra diferencia tiene el manga? Pues en el momento, en el clímax de la historia, que es lo que más lágrimas saca usualmente, que si ya vieron la película saben cuál es el clímax. En el manga hacen la terrible decisión de separarlo en diferentes tomos. Obviamente por la intención del cliffhanger y hacerte comprar el otro tomo, separan ese clímax en 2 tomos, entonces le quita completamente el momentum y pues el impacto de lo que nos está mostrando, que por cierto no dije ni siquiera el nombre de quien escribió el manga, que ahorita se los digo.
ahorita lo estoy buscando. Oima Yoshitoki Oima, es quien escribió el manga, nos quita ese golpe súper fuerte que es el clímax de la historia por pues, hacer un cliffhanger y vender otro tomo más. Pero pues sí, la historia sigue siendo increíblemente dolorosa. En el manga también se aborda un poquito más la perspectiva de otros personajes dentro de la historia, entonces hace que tenga un peso más fuerte y se me salieron las lagrimitas en más momentos de uno, porque pues sí, tenemos una visión más amplia de los dolores o los malos momentos que pasan más personajes de la historia. Por lo que pues sí, es dolorosa esta historia, pero es maravillosa también cómo aborda los temas. Sí, no sé, es genial, es maravilloso. Si no han leído el manga, pues les recomiendo el manga. La película es bastante fiel y como transmite el mensaje muy bien y transmite todo eso muy bien, pero el manga pues tiene ese agregado de, pues, no sé, poder expandirse un poco más y así. Y esa es la última como historia como tal que leí. El último libro del que les voy a estar hablando va a ser no ficción, un ensayo que leí durante enero, que saben que pues me gusta ir leyendo ensayos, es algo que usualmente no menciono en el canal porque no me parece muy interesante. Usualmente cuando leo ensayos los uso para pues darles toda esta cosa extraña de interpretaciones que no sé si nunca me voy a entender, pero que trato de darme a entender de interpretación con los libros. El ensayo que leí en enero es La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, que pues tenía muchas ganas de leer a Bertrand Russell porque no sé realmente, pero me parecía una imagen o un personaje muy interesante. Entonces pues vi que había este libro. La filosofía de la felicidad me ha estado llamando la atención mucho últimamente, entonces pues decidí tomarlo y leerlo. ¿Qué pasa? Pues que no era lo que me esperaba. Probablemente vaya a entrar entre mis peores lecturas de no ficción de este año, pero en general es como, o sea, siendo sinceros, es como un libro de autoayuda filosofado, que pues no sé, si les gusta la autoayuda, pues ahí está, bien, interesante. A mí personalmente no me gusta la autoayuda, no me parece que aborde el tema de manera correcta, pero pues bueno, que pues sí, entonces Bertrand Russell, pues el ensayo se divide en dos. En el primero habla de las cosas que le trae la miseria al ser humano y en la segunda las cosas que puede hacer para ser feliz. Es bastante lógico ciertas cosas que dice, es decir, dentro de las causas de la desgracia nos habla de la fatiga, la envidia, el miedo a la opinión pública, que obviamente son cosas que causan desgracia. Entonces no termina mostrando nada muy loco, muy nuevo. Dentro de las causas de la felicidad nos habla de la familia, el afecto, intereses impersonales, que pues como digo, es bastante lógico que pues las desgracias no las cause cosas que no nos gusten y la felicidad cosas que sí nos gusten. Es, como digo, bastante lógico. Otra cosa muy rara que tiene el ensayo es que, o muy interesante de ver, no por el tema que trata o cómo lo tratan, sino por sus características como tal. Y es que obviamente es un libro bastante viejo, no tan viejo, pero sí bastante. Ahorita estoy tratando de ver en qué año se publicó. En el 37, 1937, es decir, bastante viejo. Pero, o sea, entonces como es tan viejo,
es inevitablemente hijo de su época. Es decir, comete los mismos pecados que se cometieron en su época y por su propio entendimiento de la realidad. Lo que es peculiar es que Bertrand Russell se podría considerar como un progresista. Entonces tenemos esta dinámica rara en la que tenemos una lectura antigua que obviamente tiene valores ya completamente superados de la realidad, pero vista desde la perspectiva de un progresista, es decir, de una persona que no estaba de acuerdo con su realidad en el momento y veía como una interpretación más alejada o más como, pues eso, de progreso social. Entonces, como digo, tiene estas cuestiones muy extrañas en las que habla de el rol de las mujeres y que cómo les cayó la desgracia cuando salieron del hogar para dedicarse al estudio y al trabajo, pero al mismo tiempo termina el capítulo diciendo, pero es positivo que las mujeres hayan salido de su hogar y que hayan dejado, o que es positivo que las mujeres dejen su hogar siempre y cuando no tengan hijos. Entonces es esta dinámica súper extraña que la base sobre la que nos está hablando es como muy machista, pero al mismo tiempo, como era progresista y veía así como el progreso social y todo, nos da esta como dinámica muy extraña en la que sus bases son machistas pero trata de salir, y como digo, es muy interesante para más o menos entender el proceso del progreso social, supongo. Pero como tal, como lectura, es muy extraña. No sé si tanto no me gusta, pero qué chido con ellas. Sino, o sea, puede ser que sí. Pero es que se siente muy extraño. Es así como está tratando de luchar contra su naturaleza, de decir, esto es así porque así es como debería ser, pero al mismo tiempo es bueno que no sea así. Entonces es como, no sé, es una dinámica muy extraña. Otra cosa que no estoy de acuerdo con el libro es que en muchas cuestiones deja completamente de lado el análisis materialista de, pues, la felicidad. Y para mí, personalmente, la realidad material de las personas tiene un rol muy, 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 muy importante en su felicidad. Es decir, está el típico chiste en el que, pues, el dinero no compra felicidad, pero es mejor estar llorando en un Ferrari que sin un carro o algo por el estilo. Que es cierto hasta cierto punto. Si quieren un video en el que explico a profundidad más o menos mi perspectiva filosófica sobre la felicidad, pues lo hice en mi review, en mi reseña de La muerte feliz de Camus. Pero para mí tiene una importancia, o sea, una gran importancia la realidad material de la persona en cuanto a su felicidad. Y Russell no habla de eso para nada. Y entonces para mí se siente como un análisis incompleto. Ajá, el dinero compra libros. El dinero da la libertad de hacer las cosas que nos gustan. Si no tenemos dinero, no podemos comprar libros. Y si lo que nos gusta es leer, si no podemos comprar libros, pues vamos a ser desgraciados. Entonces el dinero, a final de cuentas, compra la posibilidad de la felicidad. Entonces, Bertrand Russell completamente ignora eso y deja perspectivas un poco extrañas, así como ese muy delgado límite en el que advocar por la felicidad termina en cosas muy psicópatas, como decir esto de ser feliz a pesar de nuestra realidad, que es así como, sí, ok, es perfecto, o sea, hay que aspirar a eso, pero eso rápidamente puede degenerar a un esclavo pudo haber sido feliz. Y es así como, si se quiere hacer feliz a un esclavo, pues más que decirle cambia tu mentalidad y ahí vas a ver cómo vas a ser feliz, pues porque no simplemente se libera al esclavo, se le da libertad. Y es ese tipo de cosas. O sea, creo que literalmente en un pasaje del libro Russell hace esa, no directamente esa cosa de decir
el esclavo puede ser feliz si cambia su mentalidad, pero casi. Y estoy en completo desacuerdo con eso, completo y absoluto. Entonces, pues sí, como digo, interesante leerlo, interesante por su contexto histórico y su contexto ideológico, digamos, pero que a mí personalmente me parece que no hace un análisis correcto del tema de la miseria y la felicidad. Pero como digo, pues qué sé yo, es interesante. Y ya, con eso hablé de todas las lecturas que hice durante el mes de enero. Fueron unas cuantas, o sea, les hablé de 11 libros, si no estoy mal. Fue muchísimo. Por eso es que quise hacerlo en directo, porque esto en un video iba a ser imposible. Entonces, pues poder hacerlo en directo es diferente. Y, ajá, 11 libros, eso es mucho. Pero bueno, si quieren, para terminar, pues les voy a ir contando un poco mi TBR de lecturas para febrero. Yo soy un psicópata porque mis TBR son muy, muy, muy detallados. Y pues sí, entonces tengo planeadas como 9 o más lecturas, ya así como en orden de cómo lo voy a ir leyendo. Hay unas que ya hice, obviamente no les voy a comentar de qué tratan ni nada por el estilo, porque o sea, para eso están los drop-ups. Entonces van a tener que esperar hasta que termine febrero para que les cuente, pero comencé el mes leyendo este libro de cuentos que es... No, comencé con el otro. Comencé con Cartas de amor para mujeres que no van a los antros, de Fabián Erjejos, publicado por Editorial Sion. No sé por qué decidieron ponerle ese título. Es un título que ya de por sí tiene una muy mala... O sea, muy problemático. Y lo peor es que no representa lo que hay en el libro. Entonces no sé por qué decidieron ponerle ese título. Pero básicamente es una recopilación de cuentos de Fabián Erjejos que hablan principalmente de el amor y el desamor. También habla de el ser escritor y cosas por el estilo. No sé, ahí está. Que estos dos me los regaló la editorial, me los regaló Sion el año pasado para Navidades. Muchas gracias, Sion, con todo mi corazón, muchas gracias. El siguiente de ellos que leí es Rumores del Callejón Miseria de Gianni Vanna Chapeta, otra recopilación de cuentos, esta vez con un espectro un poco más amplio de temas que aborda la antología, digamos. Y sí, no sé, muy interesante. Entre ambos también leí Vulcánica de Ana Alfaro, un poemario, principalmente girando sobre o alrededor de los temas de la identidad cultural, la identidad como cultural histórica y la sexualidad. Lo leí, estuvo... No les voy a decir cómo estuvo, no les voy a decir. Eso para el próximo wrap-up. Luego leí o estoy leyendo Orlando de Virginia Woolf, esta novela como de sus más importantes en las que narra la historia de Orlando, un joven noble que cambia de género, cambia de sexo y pues más cosas. Eso es mi lectura actual. Si quieren les puedo mostrar todo esto desde Goodreads, porque como digo, yo hago esto de una manera muy muy intensa. Entonces tengo en Goodreads toda esta cuestión de... No sé cómo se va a ver, pero espero que se vea bien. ¡Pum! Ahí espero que se esté viendo, pero no puedo leer el chat tampoco porque tengo mal puesto todo esto. Obviamente este es el primer directo, espero que todo vaya a mejorar en los próximos, pero por el momento así tenemos. Y aquí tenemos mi Goodreads con lo que quiero leer.
Tengo mucho, obviamente, de libros que solo me interesan y los agrego, pero los primeros sí que están en orden de cómo los quiero leer. Entonces, al terminar Orlando, tengo pensado leer Esperando a Godot, la obra de teatro absurda del premio Nobel Samuel Beckett. Le tengo muchísimas ganas. Es una... como libro es relativamente corto, como obra es relativamente largo. Pero ahí está, esa va a ser mi siguiente lectura. Luego tengo El infierno de las chicas de Yume no Kyusaku, o Kyusaku Yume, ¿no? Escritor que conocí por Bungo Stray Dogs, que el personaje de Q me pareció muy interesante. Entonces lo busqué, vi qué libros había escrito. El infierno de las chicas me pareció interesante, no recuerdo ahorita de qué trata, pero me pareció interesante. Y pues decidí leerlo, así de simple. Luego del infierno de las chicas voy a leer Al final mueren los dos de Adam Silvera, algo más juvenil, que este lo leyó mi hermana y le gustó y me dijo que lo leyera y pues qué sé yo, suena curioso, entonces lo voy a leer porque sí. El siguiente es Pequeño Teatro de Ana María Matute. Ana María Matute, que también la conocí por esta dinámica de martes de mujeres que hace Tatiana en su cuenta de Yo entre páginas y letras y páginas. Pues sí, apareció Ana María Matute, me llamó la atención, vi qué libros había escrito. Pequeño Teatro me llamó la atención y allí está. Luego San Juana de Anabela Giraca. Este ya está entrando en ese territorio de no tengo libros, no sé cuándo voy a comprar libros y al ritmo que estoy leyendo mi billetera va a sufrir mucho si sigo comprando todos los libros. Entonces voy a empezar a pedir prestado y leer de otros libreros. Entonces Al final mueren los dos me lo va a prestar mi hermana y San Juana lo tomé de la biblioteca de mi abuelo, que pues sí, entonces no es directamente algo que quisiera de pleno corazón leer. Sí es cierto que he tenido muchas ganas de leer a Anabela Giraca desde hace mucho tiempo y San Juana suena muy interesante. O sea, toma el personaje de San Juana, un personaje histórico que en la colonia como se recluye en un convento, no estoy 100% seguro, y pues tiene como un montón de drama político y drama religioso y ese tipo de cosas, y crítica obviamente al rol de la mujer en esa época y así. Entonces me llamó mucho la atención y pues lo voy a estar leyendo a ver qué tal está. El siguiente que tengo aquí puesto es El fin de la eternidad de Isaac Asimov, que pues es otro de los como gigantes de la ciencia ficción que no he leído y quiero leer. Entonces vi en un video de Ricardo Carrión, que hizo un video de cómo empezar a leer a Asimov y recomendó El fin de la eternidad. Entonces este voy a estar leyendo. Probablemente este ya no entre en febrero, de hecho tal vez ni San Juana entre, no sé cuántos van a entrar más en febrero. Yo solo tengo ahí el TBR, la lista de cómo va a ser y lo que quiero leer. Luego, que esto ya definitivamente no entra en febrero, pero luego estoy muriéndome por encontrar este libro, Quien teme a la muerte, de Nnedi Okorafor, que ya se los comenté en el video que hice al inicio del año, en el TBR del año, que me parece fascinante la idea que tiene. Mundo mágico pero ambientado en África, con todas las complejidades de las dinámicas sociales políticas del África. Me parece maravilloso y lo estoy buscando y a ver si lo consigo. Pero bueno, vamos a pasar a, perdón por estarles mostrando todo esto. Ahí está el cambio, boom, fue más lento de lo que esperaba, pero bueno, ahí está. Y ya, ese es el TBR de el mes de febrero. Probablemente se pasen unos a el mes de marzo, es el que sigue, que de hecho me faltó mencionar uno, y es mi lectura de no ficción.
que es La expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han. Ya lo tengo casi terminado, que pues curioso los temas que trata. Luego de este estoy pensando leer de ensayo Homenaje a Cataluña. No es ensayo, es no ficción, pero no es ensayo, es una memoria de los años de que pasó Orwell en Cataluña. Entonces me pareció interesante. Orwell es un personaje muy curioso, pero quiero leer Homenaje a Cataluña, a ver cómo está. Y probablemente allí termine mis lecturas de no ficción de febrero. Y ya. Y ya. Primer directo finalizado. Terminó siendo muy largo. Bueno, fueron 2 horas. Y ya, no sé. Eso fue todo. Mi wrap up de lo que leí en enero. Y un pequeño TBR de lo... Bueno, pequeño TBR de lo que voy a estar leyendo en febrero. Creo que por aquí ya lo voy a ir dejando. Ya podemos ir terminando. No sé. Díganme si tienen por ahí que van a querer leer en febrero o que están leyendo en febrero, porque ya estamos en febrero, o cuál fue su mejor lectura de enero. Entonces, para los que están viendo esto en video en YouTube, déjenlo en los comentarios. Si alguien me lo quiere poner ahorita en el chat, pues allí está. Que muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí en el chat hablando, comentando de los libros. Eso es lo que me hacía ilusión de hacer esto en directo, el tener como algo un poco más de conversación sobre los libros, porque pues no sé, eso es también parte de lo entretenido de leer, pues el compartir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo estas 2 horas de directo. Pero bueno, sí, no sé, planeo estar haciendo esto todos los meses, todos los wrap-ups como en este formato de directo. Voy a estar intentando de mejorar la calidad de la cámara, que pues no es maravillosa. Mejorar como en diferentes aspectos para poder mostrarles mi pantalla sin que vean todo lo que tengo allí enfrente. Y pues, qué sé yo, mejorando en general. Pero pues sí, eso va a estar siendo todo. Muchas gracias por acompañarme. Pero pues bueno, nos vemos en la siguiente.